Es un tema sencillo, bonito, es más bien como una especie de síntesis y una especie de recordatorio de lo que ustedes han llevado en parasitología, pero aplicado a pediatría, ya que ustedes han llevado en la parte más que todo de adultos, ¿no? Y tiene ciertas características la presentación en los niños, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen bastante sintético de lo que son las parasitosis en niños, ¿ya? Bien, vamos a ir a la pantalla. ¿Se logra ver la pantalla? Hola. ¿Se logra ver? Ah, ya, solo que había estado con volumen bajo. Voy a aumentarse un poquito. Ya. Muy bien. Pero no se ve en toda la pantalla, ¿no? ¿O sí? No, doctora, todavía no está en presentación completa de pantalla. ¿Está? No todavía. Sí, ya. A ver, voy a ver. A ver, un segundito, ya déjenme acomodarlo. Ahora Sí, sí se ve, doctora. doctora. Ya, perfecto. Sí, doctora. Ya. Muy bien, muy buenas tardes, jóvenes, chicas. De verdad es un gusto después de este receso obligado. Que bendito sea Dios, pues esperemos que vaya bajando esta situación. Nunca nos habíamos imaginado. Lo que quisiéramos pedirles a todos ustedes, por favor, cuídense. Ahora está viniendo entre los jóvenes, ya pasó, parece lo de la tercera edad, ahora está bajando y está yendo a los niños más. Y queremos, por favor, que se cuiden. Cuídense, chicas, chicos, por favor. Ustedes hacen mucha falta, están viendo cómo nos están tratando a los médicos. Si nosotros no nos cuidamos, no vamos a tener oportunidad de poder ni siquiera defendernos, ¿no? Entonces, lamentablemente nos ha tocado una etapa muy dura. Nadie se imaginaba jamás, ni en nuestros sueños más terribles nos habíamos imaginado que va a ocurrir esto. Pero bueno, como alguien dice, es la nueva normalidad. Hay que acomodarnos a esta nueva forma de vivir. Entonces, bienvenidos chicos y deseándoles todo lo mejor y muchas bendiciones de Dios para ustedes, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar con este tema que les decía que es parasitosis. Es un tema sencillo, bonito, pero adecuado a pediatría, tiene ciertas características. Entonces, la parasitosis es una enfermedad endémica que está en todos los departamentos, específicamente en provincias o en departamentos como Santa Cruz, con parásitos tropicales, en Cochabamba con los parásitos endémicos. Y en La Paz es el lugar menos posible en el que haya este tipo de patología, pero fundamentalmente los valles y los llanos son los que van a tener más este problema de parasitosis. Entonces, lo más importante es de que el parásito comienza en el sistema gastrointestinal, es su hábitat, ¿no? Comienza allá y luego va a ir a todo el intestino delgado y luego el grueso. Entonces, ¿qué objetivos tenemos para esta clase? El principal objetivo que ustedes como estudiantes sean capaces de reconocer esta patología como un problema de salud pública en nuestro medio, o sea, en Cochabamba, ¿no? Como es un valle, si ahorita estamos en invierno, pero es un valle la mayoría del tiempo con buen clima. Vamos a tener la posibilidad como objetivo identificar características epidemiológicas, clínicas, dando prioridad a complicaciones en niños. Normalmente o usualmente, no normalmente, usualmente las parasitosis no producen mayores problemas, a no ser que sea una infestación masiva de los parásitos, ¿no? Ahora, tenemos que enfatizar en el diagnóstico clínico, o sea, es importante reconocer. Los exámenes nos van a ayudar bastante para un tratamiento adecuado y precoz,
¿no? Y también necesitamos conocer y manejar todo lo que se refiere a las medidas oportunas de promoción y de prevención. Entonces, es muy importante hacer la identificación del parásito, ya sea este se ubique en el intestino grueso o en el intestino delgado. Entonces, al identificar el parásito, vamos a conocer su ciclo vital, su hábitat generalmente, y cuáles van a ser las complicaciones que van a producir en nuestra niñez. Entonces, como una introducción para la parasitosis, vamos a comenzar indicando que constituye un variado grupo de patologías. Proceso que sea cierta atopía. Hay síntomas digestivos como ardor epigástrico, flatulencia, hipersensibilidad. Es lógico, ¿no? Si se encuentra en la primera porción del duodeno, va a provocar este tipo de problemas. Va a haber signos abdominales como irritabilidad, diarrea o constipación y geofagia. Cuando hay geofagia, cuando le falta hierro al niño, entonces quiere consumir hierro a costa de lo que sea y come tierra. Va a haber en un examen de laboratorio que hagamos una eosinofilia, anemia con intensa palidez, ¿no? Sequedad de piel y visión borrosa. Y hay un retraso, no solamente en la alimentación y mental en los niños pequeños y la anemia que es muy marcada. Es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a encontrar huevos en materia fecal. El tratamiento conocido y antiparasitario que va a ser usado para muchos otros, es el mebendazol. La dosis es 25 miligramos kilo día, cada 12 horas por 2 días nada más. Y luego, antes de esto, se usaba el pamoato de pirantel, de 10 a 20 miligramos, se usaba también por 2 días. Y entre otros tenemos la nitazoxamida, el tricloroetileno, el famoso Centel que se usa actualmente, ¿no? Que la mayoría de las veces utilizamos en los niños. Aquí tenemos una imagen de una larva rhabditiforme y de las heces donde van a estar incluidos los huevos. Miren por dónde puede ingresar, fíjense cuáles son las vías por donde el parásito ingresa en personas que generalmente caminan por las arenas calientes, ¿no? De zonas tropicales. Miren cuando obstruye todo lo que es la circulación linfática, miren lo que puede provocar elefantiasis. Estas personas de zonas tropicales de África van a provocar este tipo de problemas, ¿no? Luego tenemos el Strongyloides stercoralis, que también es un nemátodo. Su ubicación está en la submucosa de intestino delgado. ¿Cuál es su morfología? Tiene una vida libre, las hembras adultas son filiformes de 2 milímetros de macho o de largo y el macho de 7 milímetros. La hembra tiene 2 milímetros. Entonces esta es la larva rhabditoide
y la larva filariforme, ¿no? Y el adulto. Esta es la femenina y este es el masculino. ¿Cuál va a ser su ciclo biológico? La larva filariforme de vida libre o parasitada va a ingresar por la piel, lo mismo que el anterior. Va a entrar por la circulación venosa, se va a dirigir a los pulmones y luego va a ir al intestino. Y allá va a producir el ciclo vital que hemos visto en el primer parásito, ese va en el anquilostoma. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Como se va a ubicar en la primera porción del intestino delgado, vamos a tener dolor epigástrico. Va a haber náuseas, vómitos, diarrea y eosinofilia, porque va a producir un fenómeno de alergia. Va a haber lesiones maculares en piel, inflamación perianal si es que ha ingresado por esa zona. Va a haber síntomas pulmonares semejantes a uncinarias. Y en inmunodeprimidos está más que todo a nivel del sistema nervioso central. Entonces se parece mucho, ¿no?, a las uncinarias. La particularidad del estrongiloides es que no provoca sangrado, pero la otra similitud con el otro parásito es que se ubica en esa primera porción y va a competir con la absorción de esta primera porción del intestino delgado. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Se va a descubrir las larvas en las heces. Si es que hacemos un estudio inmediato, vamos a encontrar las larvas, pero más que todo vamos a tratar de encontrar a través de un enterotest. Con un aspirado del duodeno vamos a identificar a estas larvas, ¿ya? Y alguna vez podemos encontrar huevos del estrongiloides estercorales. Lo mismo el tratamiento, ¿con qué se va a hacer? De la misma forma que el anterior, el mebendazol. El tiabendazol también por un solo día le podemos dar y que también tiene un buen efecto. También se usa la nitazoxamida cuando no ha habido efectos positivos con este tratamiento inicial. Aquí tenemos el Ascaris, otro parásito que es el Ascaris lumbricoides. Su ciclo de vida, ya les he dicho anteriormente, entra por la boca, ingresa por todo el intestino, o sea, todo el sistema digestivo, sale por el ano, por el recto, y luego en las heces se elimina huevos, y luego este huevo va a atravesar una serie de fenómenos de evolución, y luego va a volver. Entonces hay un círculo vicioso que está permanentemente constante, a no ser que se corte ese círculo vicioso, como les decía, con medidas preventivas, con lavado de manos, con aseo, con uso de calzados de los niños en áreas tropicales. Entonces el Ascaris lumbricoide está asociado fundamentalmente al niño. En los juguetes del niño puede ingresar por la boca, en la comida que consume, en las manitos que no se lava, y él va a metabolizar, o sea, va a tener en su interior al parásito, lo va a eliminar en forma de huevos y luego va a contaminar todos los lugares donde él puede estar en contacto, especialmente en áreas rurales. Los niños no tienen baños ni letrinas, entonces lo hacen al campo abierto. Y tampoco utilizan papel higiénico y tampoco tienen la posibilidad de lavarse las manitos. Entonces, esta es la forma en la que ellos contaminan. ¿Qué tipo de gusano es el Ascaris? Es un gusano adulto cilíndrico de 15 a 30 centímetros, de 2 a 4 milímetros. El huevo mide de 0,05 a 0,07 y la hembra pone de aproximadamente 200,000 huevos por día, ¿no? Y esta es la patogenia que hemos visto. ¿Cuál va a ser su clínica? Generalmente, cuando hay una ascaridiasis, el niño a un principio, o paciente adulto también, es asintomático. Pero algunas veces puede empezar a tener tos y dificultad respiratoria. Puede haber anorexia, dolor abdominal, diarrea y vómitos. Puede asociarse a pérdida de peso, fiebre y eosinofilia. Y puede producir una urticaria, ¿ya? En algunas situaciones, cuando hay una infestación masiva, se va a producir lo que es la oclusión intestinal y también, como les decía anteriormente, pueden estar a nivel de bilis o del páncreas o del apéndice también, porque el Ascaris es muy inquieto, se mueve mucho y camina por todo lado, ¿no? Puede haber lesión hepática o vesicular, puede haber peritonitis, necrosis pancreática y los síntomas respiratorios. El síndrome de Loeffler, característico del Ascaris, no se olviden de esto, que se caracteriza por tos, fiebre, eosinofilia e infiltrados pulmonares. Muchas veces vamos a poder tener la oportunidad de tomar una placa radiográfica y va a haber un infiltrado intersticial, pero es muy momentáneo.
no es permanente, es simplemente una hipersensibilidad que produce el parásito, ¿no? A su paso por el pulmón. El diagnóstico también se va a hacer con identificación de huevos en las heces, expulsión de gusanos adultos, la eosinofilia en un hemograma. Y los estudios radiológicos con varios nos van a mostrar esta obstrucción que estamos indicando. El tratamiento, también mebendazol. Se hace un solo día de tratamiento, 100 miligramos cada 12 horas por un día. El tiabendazol por 2 días. La piperacina cuando es masiva la infestación. Otros que se han usado, el pamato de pirantel y la nitazoxamida. Aquí tenemos el gusano, se ve un gusano hermoso, ¿no? Nacarado parece, bonito, pero miren a este niño. Miren, por todos sus orificios naturales sale cuando el niño está grave, un niño del África, ¿no? Miren, la cantidad de parásitos que han obtenido, ¿no? Es increíble cómo puede infestar a los pacientes. Luego tenemos la giardiasis. La giardiasis también es un parásito que va a ubicarse en la primera porción del intestino delgado, ¿ya? ¿Dónde va a comenzar? Lo mismo, el ciclo vital es el mismo, ¿no? Boca, intestino, recto y otra vez vuelve a la boca. Entonces, ano, mano, boca, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la característica de la giardia? Es tetranucleado, tiene 4 núcleos, el huevo. Y la forma trofozoítica tiene 2, ¿ya? Entonces, generalmente sale en forma de larva, ¿ya? Después se va a constituir en huevo y a través de la contaminación de los alimentos va a volver en forma de huevo, va a ingresar y va a producir todo el metabolismo a nivel intestinal. Y miren, y luego el trofozoito de la giardia tiene sus cilios y tiene sus 2 núcleos, ¿no? Tiene la cara, como alguien decía, de una chica con cabello largo y sus lentes, ¿no? Es increíble, pero de esa manera podemos reconocer al parásito. Entonces, es un protozoario flagelado, cosmopolita. Se ubica en la superficie del duodeno y el yeyuno del ser humano. Su incidencia, más o menos, está en un 20% en niños de 2 a 12 años. Su reservorio, fundamentalmente, es el ser humano. La morfología son trofozoitos de 10 a 20, ¿no? Micras aproximadamente, y el quiste de 7 a 14 micras. ¿Cuál va a ser la característica de la giardia? Vamos a tener una forma como los trofozoitos, lo que les he dicho, y los quistes, ¿ya? El cuadro clínico. Pueden ser asintomáticos a un principio, pero posteriormente esto se traduce en un paciente que va a tener fiebre y escalofríos, diarreas explosivas, acuosas y fétidas, dolor abdominal, gases abundantes, desteatorrea, síndrome de mala absorción y deshidratación. Bueno, pónganse a analizar. Si el parásito está ubicado en el intestino delgado, tampoco va a permitir una buena absorción de alimentos y por lo tanto va a competir con la alimentación. ¿Y ese niño cómo va a estar? Ese niño va a ser desnutrido porque no le permite alimentarse el parásito. Y si hay una infestación masiva, definitivamente lo va a llevar a una desnutrición severa y deshidratación, porque le impide totalmente el mecanismo de absorción en este tipo de parasitosis. Las diarreas son recidivantes y producen mala absorción, anorexia, distensión abdominal, dolor abdominal. Las heces son amarillas, brillantes, esteatorreicas. ¿Por qué? Porque no permite la absorción de grasa, menos de ningún tipo de alimentos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Generalmente hacemos mediante el seriado y ahí tendríamos que encontrar los quistes. Pero para hacer un estudio mucho más es decir, específico y confirmatorio, vamos a hacer el enterotest. ¿Qué es el enterotest? Es una cápsula que tiene una porción, esta parte redonda, que se abre. Se introduce, se le hace tragar al niño con un poco de líquido y con un hilo se le va pegando en la boquita durante la noche, se le deja en el intestino, para que mañana temprano, 6 de la mañana, yo le quite. Y ahí voy a tener como que ha habido una parte de la mucosa que se ha introducido y se ha cerrado, y lo han sacado y lo han llevado al laboratorio.
No se usa ya mucho este enterotest porque han habido accidentes que no ha provocado solamente la entrada de mucosa, sino también de un vaso y ha provocado hemorragias severas. Entonces, este es el motivo por que se usa con mucho cuidado el enterotest y de forma, digamos, muy usual ya no es muy usado este enterotest, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Entonces, el tratamiento de la giardiasis ya no va a ser con antiparasitario, ¿no? Va a ser con metronidazol, ya con imidazólico se va a hacer. Y se va a hacer a 30 miligramos kilo peso por 5 días, ¿ya? 3 veces al día por 5 días, por vía oral, ¿ya? Ahora una forma abreviada que tenemos, el tinidazol, se da por 2 días. Y la furazolidona también se da por 5 días. ¿No? Son esas 3 alternativas de tratamiento, pero la más conocida y la más frecuente es el metronidazol a 30 miligramos kilo peso, 3 veces al día por 5 días. Bien, ahora vamos a ver el enterobius vermicularis. ¿Cuál es su ubicación del enterobius vermicularis? Es el ilio, la región iliocecal y el colon. ¿Cuál es su sintomatología? Ya habíamos dicho anteriormente. Va a producir prurito anal nocturno, dolor abdominal, fosa ilíaca, a nivel de la fosa ilíaca derecha. Va a haber diarrea, vómitos, anorexia, alteración del sueño, irritabilidad y terrores nocturnos. Generalmente el niño se masca los dientes, dice, ¿no? La mamá cuando ve a un niño mascarse o los tíos dicen, no, tu hijito tiene bichos en su intestino, por eso está mascando sus dientes, dice. Es este parásito el que va a producir eso. Y en las niñas generalmente se rascan la vaginita, ¿no? Y produce muchas lesiones a nivel perianal. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Una tira de papel celofán en los pliegues por la mañana, ¿no? Y esto se lleva al laboratorio y ahí nos van a identificar el parásito. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Lo mismo, mebendazol, una sola dosis. O el albendazol en dosis única también. Se puede repetir a las 2 semanas. También ha habido posibilidad, cuando no hay respuesta anteriormente a este tratamiento, el pamoato de pirvinio, que se usaba anteriormente, el pamoato de pirantel y la nitazoxamida, también una alternativa del tratamiento. ¿Ya? Esta es una imagen del parásito. Y esta es la imagen que se ve a nivel del anito del niño. Se fijan esas imágenes del parásito. Ya, lo mismo. Ahora, el trichuris trichura. Este otro parásito que les decía que provoca también diarrea. El ciclo vital es el mismo, ¿no? Comienza en la boca, pasa por todo el sistema digestivo, sale por el ano, luego en forma de quiste, luego va a ir como un huevo y va a volver, ¿no? Y va a volver hacia la boca. ¿Cómo se va a cortar el círculo vicioso? Ya les he dicho, mediante medidas preventivas, lavado de manos, uso de letrinas, que es lo más importante. ¿Dónde se va a ubicar? En el intestino delgado y en el grueso. Tiene gusanos en diversa forma, en forma de látigo. Hembras de 50 milímetros de largo, machos de 35 y los huevos de 50 micros. Este es el trichuris trichura en la parte superior de la hembra y la posterior del macho, ¿ya? Entonces, esto es de la hembra y esto es del macho. ¿Cuál es la frecuencia de presentación? Puede encontrarse 500 millones de personas afectadas, ¿no? En algunas zonas hasta en un 50%. Se sabe, ¿no?, que en lugares pobres, especialmente el África y la India, ¿no?, que es donde tienen unos métodos de higiene muy especiales, especialmente en la India, donde tienen ese río Ganges, donde todo para purificarse y para que tengan bendición van y se bañan en el río y hay una infestación total de parasitosis. ¿Cuáles son los síntomas de la trichuris trichura? Va a haber distensión abdominal, flatulencia, o sea, gases frecuentes en el niño. Hay pérdida de apetito, malestar, náuseas, vómitos, diarrea mucosa, hemorragia, anemia, eosinofilia, urticaria, irritabilidad e insomnio. ¿Cómo voy a diagnosticar esta parasitosis? Con hallazgo de huevos en las heces. No siempre vamos a encontrar, no es muy frecuente en nuestro medio, pero cuando yo he hecho los análisis no he encontrado los más conocidos del medio, entonces voy a pensar en este parásito. Miren, si se fijan, casi para todos el tratamiento es el mismo. Entonces, ya sea uno u otro parásito, el mebendazol me va a servir para todos ellos, o el tiabendazol o el centel, que es muy frecuente el uso de estos parásitos, ¿no?
El Noxón ahorita se está utilizando mucho para prevención. Luego tenemos la triquinosis. ¿Qué es la triquinosis? Es la triquinela spiralis. ¿Cuál es su sintomatología? Vómitos, diarrea, fiebre, edema de predominio periorbitario, dolores musculares en el cuello, extremidades y tórax, hay exantema cutáneo, urticariado, eosinofilia muy elevada, esplenomegalia, signos meningios, cuadros encefalíticos y miocarditis. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Voy a ver el ambiente donde vive. Si es un ambiente epidémico, que ha habido otras personas con la misma sintomatología, la clínica y la eosinofilia marcada. Además, tengo que hacer una prueba intradérmica. Esto me va a dar el diagnóstico, ¿ya? Entonces, es el trichuri femenino y masculino, y eso es lo que voy a identificar en el laboratorio. Luego, la tenia, como mención simplemente, es poco frecuente encontrar en nuestro medio, casi no lo encontramos. Muy raro, en todo el tiempo de experiencia de la pediatría que tengo, jamás he encontrado, pero es bueno conocerlo, que es la tenia trajinata y la tenia solium, la tenia de la vaca y la tenia del cerdo. Y lo mismo, el ciclo vital es el mismo. Y la forma de prevenir también es la misma, ¿no? Y hay una teniasis por solitaria, tenia saginata, tenia solium. La tenia saginata generalmente son asintomáticos, la tenia solium, hay evidencia, pueden producirse quistes, ¿no? A nivel subcutáneo, en los ojos, en el pulmón o el cerebro, ¿no es cierto? Depende del lugar de instalación. Luego la himenolepsis nada, como mención nada más, que es transmitida por el ratón o por ingesta de alimentos contaminados también. Igual, el ciclo vital es el mismo, no hay por dónde perdernos eso, ¿ya? Ahora, la himenolepsis nana, ¿cuál es esta? La tenia nana. Es una tenia, ¿no? que se transmite generalmente más que todo en niños que en adultos, más en niños que en adultos, ¿no? Entonces, simplemente como mención. Los síntomas, a veces no hay síntomas, a veces hay simplemente diarrea, dolor abdominal, pueden haber síntomas neurológicos. ¿Cuál es su tratamiento? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico más bien? Se identifica el huevo en las heces. El tratamiento se va a hacer con niclosamida, 1 gramo por día por 7 días. Y el praziquantel, ¿ya? Una dosis en una sola toma, repetida a los 10 días, y otro tratamiento que se da es la nitazoxamida. Como les digo, son parasitosis infrecuentes estas, no son muy frecuentes, simplemente como para mención, ¿ya? El criptosporidium, este parásito está conocido últimamente porque se ha visto en gente, más bien en niños que son inmunodeprimidos, niños que tienen problemas de cáncer, niños que tienen inmunosupresión por alguna enfermedad de base. Entonces, esta parasitosis sí es oportunista, ¿ya? En inmunocompotentes, como les decía, puede producir diarrea acosa autolimitada, dolor abdominal, náuseas, en diarrea crónica de varios meses de duración, hay deposiciones líquidas abundantes, deshidratación, malnutrición, colangitis esclerosante y colcistitis. Luego, otro parásito que sí es bastante conocido en nuestro medio y que vale la pena de mencionarlo y revisarlo bastante, es la entamoeba histolítica, la mebiasis. Igual, se produce por la ingesta de agua y alimentos contaminados. Lo mismo, ingresa por la boca, por todo el sistema digestivo y su hábitat, su ubicación es el intestino grueso. De hecho, es el intestino grueso. ¿Cómo va a ser la forma de presentación? Si se ve, por ejemplo, si nosotros vemos a una persona con una anatomía patológica de esta zona del intestino, vamos a encontrar la úlcera en botón de camisa. ¿A qué se refiere? Hay una especie de un puntito, pero si vemos adentro es todo una. O sea, el botoncito al ingreso, pero adentro está toda una zona de compromiso. Entonces, típico de la ameba, la úlcera en botón de camisa. ¿Qué tipo de fases de evolución va a tener? Primero vamos a tener un quiste maduro, este va a eclosionar y va a convertir en trofozoito. Son tetranucleados, se vuelven binucleados y luego estos se dividen nuevamente y con una sola célula, ¿no? Y tenemos binucleados. La mayoría de tetranucleados, binucleados, ¿no? Y generalmente tetranucleados, ¿ya? Y ¿cuál es la ubicación, como les decía? Es intestino grueso,
no solamente se ubica en el intestino grueso. Tenemos una forma que es la intestinal y tenemos otra forma que es la extraintestinal. La intestinal va a tener varias formas de presentación. Una de las formas es la disentérica, la que siempre se presenta, la disentérica. Dentro de esta disentérica vamos a tener formas leve, moderada y grave. Y puede haber la fulminante en la disentérica. Otra forma de presentación a nivel intestinal es el ameboma. Es como una masa de ameba que se va a provocar a nivel del intestino grueso y va a provocar fenómenos de obstrucción y de apelotonamiento o de tumoración que va a tener la ameba. Se diferencia de esta otra parasitosis que es la primera que hemos hablado, de la Giardia, no es de la Giardia, de la... Caramba, ahora sí se me fue, ahorita me voy a acordar. Hemos hablado del apelotonamiento, la ascaridiasis, la ascaris. ¿Ya? El ascaris produce apelotonamiento, pero en el intestino delgado. En cambio, la ameba produce este apelotonamiento o mecanismo de tumoración a nivel del intestino grueso. ¿Ya? Y este va a ser un poco más tóxico, infeccioso. ¿Por qué? Porque como hay una úlcera abierta, esta va a provocar lesión bacteriana, va a ser una infección asociada, ¿ya? Bien, entonces va a afectar de un 5 al 10% de la población mundial, se va a presentar en forma de quistes y en forma de trofozoitos, ¿ya? La clínica se va a presentar como úlceras, lo que les mencionaba, y su asiento es el colon. Va a haber disentería clásica, puede haber anorexia, fiebre, decaimiento y la diarrea frecuente con deposiciones mucopurulentas y sanguinolentas, dolores espasmódicos, pujos y tenesmo. Raramente hay perforación. Tenemos una forma crónica. Esta va a tener meteorismo, dolor abdominal diverso, 2 a 3 deposiciones diarreicas diarias, periodos de estreñimiento, cefalea y anorexia. Puede haber abscesos amebianos en el hígado. Ahora sí hablamos de la forma extraintestinal. Entonces hablamos de la forma hepática, de la forma dermatológica, o sea, dérmica, va a haber a nivel pulmonar y va a haber a nivel cerebral. Podemos hablar de amebiasis cerebral también, ¿ya? Entonces ella sería la forma extraintestinal. Son raras, pero existen. Pulmonar, pericárdica, en riñón y tejido celular subcutáneo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace de dos formas. Uno, identificando al protozoo, ¿no? A la forma vegetativa, ¿ya? Y la otra forma es identificando al quiste. Entonces vamos a tener dos tipos de estudio. Hacemos un raspado con cucharilla rectal a nivel del recto y ponemos en un portaobjetos, con un cubreobjetos, colocamos con azul de metileno y vamos directamente al microscopio. Y vamos a identificar la forma trofozoítica, la forma móvil, la forma activa. Y luego podemos ver también los quistes, ¿no? O huevos también. Son las dos formas de identificar. ¿Cuál va a ser la más grave? Dependiendo. La forma trofozoítica es la forma activa de la enfermedad y los huevos es la forma crónica de la enfermedad. También hay identificación por anticuerpos, detección de anticuerpos por la prueba de ELISA. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Igual que en la Giardia. Se hace el tratamiento con los imidazólicos, se hace el tratamiento con metronidazol. Aquí el tratamiento ya no es 30, es 50 miligramos por cada 8 horas por 7 a 10 días. Ese es el tratamiento para la ameba. Tenemos la forma abreviada, es el timidazol, que se puede dar por 2 días, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Una persona experta tiene que ser la que maneje porque podemos pasar por alto muchos síntomas que pueden agravarse en el niño. El nimorazol, que son otro tratamiento que también se está utilizando, 1 gramo diario por 5 a 10 días en adultos solamente. Se han usado otros tratamientos como la diodohidroxiquinoleína, la cloroquina y la nitazoxamida. Ahora, en la forma intestinal, la disentérica, fulminante y ameboma que decíamos, lo más característico que es el dolor abdominal, la diarrea con moco y sangre, úlceras en la mucosa, peritonitis por perforación y granulomas amebianos. En la forma intestinal volvemos a reiterar la forma cutánea, meninge y otras. Bien,
Entonces, con eso un poco hemos redondeado, digamos, los parásitos más frecuentes en pediatría y quiero mostrarles yo una listita muy interesante de los patógenos, de los parásitos no patógenos que a veces encontramos en la materia fecal y a veces nos dan, hasta por nuestros parientes, a veces nuestros pacientitos que tenemos, mandamos a hacer exámenes de laboratorio y nos dan una lista de todo esto que está acá. Si ustedes se fijan, tenemos Chilomastes melnili, Dientamoeba fragilis, Entamoeba coli, Entamoeba harmani, Entamoeba gingivalis, Entamoeba pollice, Endolimax nana, Enteromonas hominis, Iodomoeba bushili, Retortomona intestinalis, Trichomona hominis. Todos estos son no patógenos que podemos caer, pero así caernos de ojo, cuando veamos esto, oh, está lleno de parásitos. No, estas son parásitos benignos, no tienen ninguna trascendencia patológica. Todo esto. Es bueno que conozcamos. Ahora, hay varios exámenes que se van a hacer. Para que nosotros sepamos cómo hacen el procesamiento, es bueno saber que hay por procesamiento de muestra, por su expresión numérica y por métodos especiales. Y tenemos un estudio microscópico, macroscópico. ¿Y cómo hacen ellos? Lo hacen por concentración, pueden usar el método de flotación, sedimentación y termotrofismo. Y ellos también en laboratorio hacen la dilución, pueden hacer un cultivo, pueden hacer aclaramiento y la tinción. Todos estos procesos lo hacen en laboratorio. Existen estudios cualitativos, cuantitativos. No es siempre que aprendan de memoria, que lo tengan como un dato, esto es muy importante, ¿ya? Y esa tablita finalmente para que yo pueda saber de acuerdo al parásito cuál va a ser el método diagnóstico, cómo va a ser la muestra y cuál es el estadio que yo voy a encontrar. Esto me sirve mucho, ¿ya? En las dos tablitas que se los acabo de colocar, 3 en realidad, para que ustedes conozcan. Y ahora finalmente, los fármacos de elección. Para el ascaris, el albendazol, mebendazol o pamoato de piriantel. Para la uncinaria, albendazol, mebendazol y pamoato de piriantel. Enterobios vermiculares, pamoato de piriantel, mebendazol, albendazol. Estrongiloides estercorales, tiabendazol, ivermectina. La famosa ivermectina que estábamos usando. La tenia saginata, las tenias con niclosamida. La himenolepsis nada con praziquantel. La giardia, metronidazol. Quinacrina, tinidazol, furazolidona. Es esa todo el resumen de parasitosis que prácticamente hemos podido ver y que, como les decía, es un resumen de todo lo que nosotros hacemos en pediatría. No es como se hace en el adulto. En el adulto tiene otra forma de manejarse, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, no sé si hay un comentario, a pesar de esos minutos que nos hemos perdido. Hola. ¿Están todavía ahí? Sí, doctora. El tema está bien resumido y muy bueno los cuadros del final. Ayudan mucho para todavía poder reforzar lo que nos ha indicado durante toda la teórica. Muchas gracias también por eso. Perfecto, me alegro. Esa es la idea, ¿no? De que un poco les ayudemos nosotros para que sistematicen la información, para que no tengan así ¿cómo se llama? Una oleada de conocimientos y no sepan por dónde salir. Yo prefiero que tengan de lo poco, bueno, ¿no es cierto? Muy bien, entonces si no hay más preguntas, pues muchas gracias. Nos queda un tema más conmigo, que es enfermedad diarreica aguda. El día viernes a las 4 de la tarde también lo vamos a tener, ¿ya? Entonces yo los espero también. Lo vamos a hacer con anticipación esta vez un poquito para que no tengamos este conflicto de hoy. ¿Sí? Está bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Doctora, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Tengan una buena